Mi madre dijo, la familia de tu hermana siempre será lo primero, tú siempre serás el último. Mi padre estuvo de acuerdo. Yo respondí, bueno saberlo. Así que me puse a mí mismo en primer lugar en mi propia vida. Dinero separado, planes separados. Luego, una emergencia familiar los golpeó. Esperaban que yo pagara. Pero lo que pasó después los dejó helados. Entré a la casa de mi infancia esperando una cena de acción de gracias normal. El olor a pavo llenaba el aire, y todos estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor. Mi hermana, Emma, y su esposo, Brad, estaban discutiendo su necesidad de $40,000 para renovar su cocina. Cuando mencioné que necesitaba ayuda con el depósito de garantía de mi apartamento, mi madre, Patricia, se volvió hacia mí con ojos fríos. Carter, necesitas entender algo. La familia de tu hermana siempre será la prioridad principal. Tú siempre serás el último. Mi padre, Robert, asintió con la cabeza. Así son las cosas, hijo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé allí aturdido, con el tenedor a medio camino de mi boca, mientras el peso de lo que mi madre acababa de decir se hundía en mí. Pero a medida que el shock desaparecía, algo más tomó su lugar, una terrible claridad. Esto no era noticia. Esta era simplemente la primera vez que alguien lo decía en voz alta. Dejé mi tenedor y miré alrededor de la mesa. Emma estaba cortando su pavo en pequeños cuadrados perfectos, de la manera en que lo había hecho desde la infancia. Brad estaba desplazándose por su teléfono, probablemente mirando fotos de renovaciones de cocina. Mis padres ya estaban pasando a otros temas, como si no acabaran de asestar un golpe devastador a su propio hijo. Los recuerdos volvieron a inundarme, cada uno más agudo que el anterior. Cuando Emma cumplió 16 años, nuestros padres la sorprendieron con un Honda Civic nuevo, azul metálico con ese olor a coche nuevo. Recuerdo mirar desde la ventana de mi habitación mientras le entregaban las llaves, los tres riendo y abrazándose en la entrada. Cuando cumplí 16 años, 6 meses después, recibí un pastel y una tarjeta que decía, «Feliz cumpleaños, hijo». Sin coche, sin explicación, solo el entendimiento tácito de que los hitos de Emma importaban más. La universidad fue aún peor. La Universidad Northwestern, $52,000 por año, y nuestros padres pagaron cada centavo sin pestañear. Condujeron hasta Evanston para el día de la mudanza con un camión alquilado lleno de muebles para el dormitorio de Emma, una mini nevera, un juego de cama a juego, una computadora de escritorio, y suficiente ropa para llenar una pequeña boutique. Yo estaba trabajando en 3 empleos ese verano, ahorrando cada dólar que podía para la matrícula del colegio comunitario. Cuando pregunté sobre ayuda con los costos escolares, papá me llevó a un lado y me explicó que ya se habían estirado demasiado con la educación de Emma, ¿lo entiendes, verdad, Carter? Emma siempre ha sido la académica. Esta es su oportunidad. Lo entendí. Muy bien, entendí que estaba solo. Así que trabajé noches en un almacén local, fines de semana en una tienda de comestibles, y cualquier hora libre que pudiera encontrar haciendo jardinería en el vecindario. Me pagué 2 años de colegio comunitario, luego me transferí a la universidad estatal con una beca académica parcial que había ganado a través de pura determinación. Mis padres no asistieron a mi graduación del colegio comunitario porque Emma tenía un baby shower ese mismo fin de semana. Eligieron decoraciones pastel y bolsas de regalo sobre el logro de su hijo. La boda de Emma fue un evento de $68,000, 300 invitados, barra libre, y una banda de 7 piezas. El salón de recepción parecía algo de una revista, con candelabros de cristal y centros de mesa que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Se esperaba que yo usara un smoking alquilado y sonriera para las fotos, mientras mis padres brillaban de orgullo por el día de cuento de hadas de su hija. Cuando me gradué de la Universidad Estatal 2 años después, con mi título en Ciencias de la Computación, Emma estaba embarazada de su segundo hijo. Mis padres asistieron a su baby shower en lugar de a mi ceremonia de graduación. Caminé por ese escenario y miré hacia la audiencia, buscando caras familiares entre la multitud. Nada. Los llamé esa noche para compartir mi emoción por conseguir mi primer trabajo real. Eso es lindo, cariño, dijo mamá. Pero no puedo hablar mucho. Emma está teniendo contracciones, y necesitamos estar listos para conducir al hospital. El pago inicial de la casa fue el insulto final,
$15,000 entregados sin dudarlo para ayudar a Emma y Brad a asegurar su primer hogar, una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario decente. Cuando pregunté sobre pedir prestados $500 para libros de texto el semestre siguiente, papá frunció el ceño y dijo que el dinero estaba apretado. Eres joven y soltero, Carter. Puedes resolverlo. Emma tiene una familia en la que pensar. Y el cuidado de los niños. Todos los viernes y sábados por la noche, mis padres conducían 30 minutos a través de la ciudad para cuidar a los hijos de Emma, para que ella y Brad pudieran tener noches de cita. Nunca cobraron una tarifa de niñera, nunca se quejaron de la inconveniencia, y nunca mencionaron cómo esto afectaba sus propios planes sociales. Cuando les pregunté si podían cuidar mi apartamento mientras me iba de viaje de campamento de fin de semana con amigos, mamá suspiró como si le hubiera pedido que donara un riñón. No nos estamos haciendo más jóvenes, Carter. No podemos estar corriendo por todas partes. El patrón era tan claro ahora, tan innegable. Cada reunión familiar se centraba en la última crisis o logro de Emma, su ascenso en el estudio de yoga donde daba clases a tiempo parcial, los recitales de piano y partidos de fútbol de sus hijos, sus luchas con el entrenamiento para ir al baño y la ayuda con la tarea. Yo podía compartir noticias sobre mi desempeño laboral, mis relaciones, mis metas y sueños, y la conversación de alguna manera volvía a Emma en cuestión de minutos. Eso es genial lo de tu ascenso, Carter, decía mamá. Hablando de trabajo, Emma ha estado pensando en volver a la escuela de enfermería. Tal vez podrías ayudarla a investigar programas. Incluso cosas pequeñas, como el seguro del coche. Yo había estado pagando el mío desde que cumplí 18 años, juntando dinero cada mes para la cobertura de mi Honda usado que había comprado con salarios de almacén. Emma tenía 32 años, y nuestros padres todavía pagaban su seguro de coche. Cuando mencioné esto una vez, papá se encogió de hombros y dijo que Emma tenía más gastos de los que preocuparse. Me senté allí en esa mesa de acción de gracias, viendo a mi familia charlar sobre los planes de renovación de la cocina de Emma, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, agudo y familiar. Pero debajo de él había algo nuevo, algo que se sentía casi como alivio. Finalmente lo habían dicho en voz alta. La verdad que había moldeado cada interacción familiar durante los últimos 28 años, Emma es lo primero. Carter es el último. Siempre. Me disculpé para usar el baño. Caminé por el pasillo familiar lleno de fotos familiares, las fotos escolares de Emma desde el jardín de infantes hasta la graduación universitaria, las fotos de la boda de Emma, las fotos de bebé de los hijos de Emma y sus retratos escolares. Conté exactamente 3 fotos mías entre las docenas que cubrían las paredes. De pie en ese baño, mirando mi reflejo en el mismo espejo que había usado de niño, tomé una decisión que cambiaría todo. Si iba a ser el último en sus prioridades, iba a ser el primero en las mías. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió por completo. Durante los siguientes 18 meses, reestructuré silenciosamente toda mi vida en torno a un principio simple: si mi familia no iba a invertir en mí, yo invertiría en mí mismo con un enfoque láser. Mi carrera había estado progresando mejor de lo que nadie en mi familia imaginaba. El título en ciencias de la computación que apenas habían reconocido me había conseguido un puesto en una creciente startup tecnológica en el centro. Mientras ellos asumían que yo estaba luchando para llegar a fin de mes, en realidad me habían ascendido 2 veces. Mi salario había saltado de $45,000 a $98,000 después de liderar un proyecto exitoso que optimizó nuestro sistema de base de datos de clientes. Pero aquí está la cosa que nadie sabía: yo había estado viviendo como si todavía ganara $45,000. El mismo apartamento modesto, el mismo Honda de 10 años, el mismo presupuesto cuidadoso que había aprendido de años de necesidad financiera. La diferencia era que ahora, en lugar de que cada dólar extra fuera para la supervivencia, iba hacia la construcción de algo más grande. Abrí cuentas de inversión en 3 firmas diferentes, distribuyendo mi dinero entre fondos indexados, acciones de crecimiento, y una pequeña cartera de criptomonedas. Leía libros de planificación financiera durante los descansos del almuerzo y veía tutoriales de inversión después del trabajo. Mientras mi familia asumía que apenas sobrevivía, mi cartera había crecido a $230,000. El verdadero cambio de juego llegó cuando nuestra startup aseguró una financiación importante de una firma de capital de riesgo de Silicon Valley.
Ofrecieron opciones sobre acciones a empleados clave, y yo estaba incluido en ese grupo. Si la empresa salía a bolsa como se proyectaba, esas opciones podrían valer $500,000 en 3 años. Pero el dinero era solo parte de la revolución. El cambio más grande fue psicológico. Dejé de participar en las dinámicas familiares que habían drenado mi energía y autoestima durante décadas. Cuando Emma necesitaba ayuda para mover muebles, yo tenía otros planes. Cuando mis padres organizaban cenas grupales costosas donde se esperaba que todos dividieran la cuenta por igual sin importar los ingresos, yo declinaba cortésmente. Cuando discutían planes de vacaciones familiares que me costarían el salario de una semana, yo hacía mis propios arreglos de viaje. Los planes de vacaciones separados comenzaron pequeños. En lugar de conducir 2 horas para pasar la Nochebuena con la familia extendida, me fui a esquiar a Vermont con amigos del trabajo. En lugar del brunch obligatorio del Día de la Madre, donde nos sentaríamos a discutir los desafíos de crianza de Emma, me llevé a un juego de béisbol y compré los buenos asientos detrás del plato. También estaba saliendo con alguien ahora, Jessica Martínez, una enfermera practicante que conocí en una cafetería cerca de mi oficina. Era inteligente, independiente, y tenía sus propias dinámicas familiares complicadas que la hacían entender las mías sin juzgar. Lo que más me impresionó de Jessica fue cómo escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, mis intereses, mis metas. Recordaba detalles sobre mis proyectos y hacía preguntas de seguimiento días después. Era un contraste tan grande con las conversaciones familiares donde me sentía invisible. Jessica fue la primera persona fuera de mi familia inmediata en escuchar la historia completa sobre el favoritismo. Estábamos sentados en el balcón de su apartamento una noche, compartiendo comida china para llevar y hablando sobre nuestra infancia, cuando me encontré explicando por qué nunca mencionaba reuniones familiares o planes de vacaciones. Suena como si te hubieran entrenado para esperar menos, dijo en voz baja. Y aprendiste esa lección también que incluso ahora, cuando tienes éxito, sigues ocultando tus logros. Tenía razón. Había estado tan condicionado a minimizar mis logros que incluso mis amigos más cercanos no sabían sobre mi éxito financiero o trayectoria profesional. Había aprendido a hacerme pequeño para evitar amenazar la dinámica familiar donde Emma era la estrella y yo era el personaje secundario. Pero Jessica desafió esa mentalidad. Me animó a postularme para puestos de liderazgo en el trabajo. Celebró mis ganancias de inversión como si fueran sus propias victorias. Cuando mencioné que había estado contribuyendo a foros técnicos en línea y había construido una reputación en mi campo, sugirió que comenzara a hablar en conferencias de la industria. Comencé terapia alrededor de este tiempo, trabajando con la doctora Amanda Foster, una terapeuta familiar especializada en hijos adultos que se recuperan de sistemas familiares narcisistas. Los términos niño dorado y chivo expiatorio no me eran familiares inicialmente, pero a medida que la doctora Foster explicaba las dinámicas, todo encajó en su lugar. Tu familia necesitaba a alguien para llevar la carga emocional de su disfunción, explicó durante una sesión. Emma fue designada como la historia de éxito, la hija que validaba su crianza. A ti se te asignó el papel del hijo problemático, aquel cuyas luchas hacían que los logros de Emma brillaran más. La terapia me ayudó a entender que el trato de mi familia no tenía que ver con mi valía como persona. Se trataba de su necesidad de mantener un sistema donde los roles fueran fijos y predecibles. Emma era la niña dorada que no podía hacer nada mal. Yo era el chivo expiatorio al que culpaban por cualquier cosa que saliera mal e ignoraban cuando las cosas salían bien. ¿La doctora Foster me ayudó a practicar el establecimiento de límites, no confrontaciones enojadas, sino límites tranquilos y consistentes sobre mi tiempo, energía y disponibilidad emocional? Dejé de responder inmediatamente a los mensajes de texto grupales de la familia sobre solicitudes de dinero o mensajes inductores de culpa por faltar a eventos familiares. Desarrollé frases estándar que podía usar para desviar la manipulación: lo pensaré y te avisaré, eso no funciona para mi horario, tengo otros compromisos ese día. El límite más importante fue financiero. Dejé de participar en la expectativa de que contribuiría a los gastos familiares mientras no recibía nada a cambio. No más regalos grupales donde pagaba mi parte por regalos en cuya elección no tenía voz. No más préstamos de emergencia que nunca se pagaban. No más dividir facturas de restaurantes cuando Emma y Brad pedían bistecs caros mientras yo comía una ensalada. Mi amigo Marcus Chen del trabajo notó el cambio en mi confianza y comportamiento.
Pareces diferente últimamente, dijo un viernes por la tarde mientras terminábamos un proyecto. Más enfocado. Como si hubieras descifrado algo. Tenía razón. Había descifrado algo. Había aprendido que la lealtad familiar no requiere autosacrificio. El amor no significa aceptar un maltrato. Y el éxito no tiene que ocultarse para hacer que otras personas se sientan cómodas. La prueba de mis nuevos límites llegó antes de lo esperado. Un miércoles por la noche en marzo, mi teléfono sonó. El nombre de Emma parpadeó en la pantalla. Ella solo llamaba cuando necesitaba algo, así que casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Carter, dijo, y su voz temblaba. Necesito hablar contigo. Ha pasado algo terrible, y no sé qué vamos a hacer. Emma estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Entre las lágrimas y las oraciones entrecortadas, surgió una historia que era peor de lo que podría haber imaginado. La vida perfecta que mi familia había pasado años priorizando y protegiendo estaba construida sobre mentiras, fraude y delitos financieros. La carrera inmobiliaria de Brad había estado luchando durante meses. En un mercado competitivo donde dominaban los agentes establecidos, él estaba desesperado por cerrar tratos y construir su reputación. La presión para mantener su estilo de vida, combinada con las expectativas de Emma y los constantes elogios de mis padres por su espíritu emprendedor, lo habían llevado a tomar decisiones cada vez más peligrosas. Había estado falsificando solicitudes de hipotecas, declaraciones de ingresos, cartas de verificación de empleo, e informes de crédito. Había creado un sistema elaborado de documentos falsos para ayudar a clientes que no calificaban para préstamos a asegurar hipotecas que no podían pagar. Los cheques de comisión habían sido sustanciales. Y por un tiempo, pareció que Brad había encontrado su ritmo en el mundo inmobiliario. Pero el fraude hipotecario es un delito federal, y la investigación había estado creciendo durante meses. Los auditores bancarios habían notado patrones en las solicitudes que Brad presentaba, llamadas de verificación de empleo a números de teléfono que llevaban a líneas desconectadas, documentos fiscales con inconsistencias que activaban alertas rojas en los sistemas de suscripción, cifras de ingresos que no coincidían con las bases de datos del IRS. Cuando los agentes federales ejecutaron la orden de allanamiento en la oficina de Brad, encontraron una caja llena de documentos falsificados con su firma en ellos. Su licencia inmobiliaria fue suspendida inmediatamente pendiente de investigación. Se presentaron cargos penales 3 días después. Enfrentaba un tiempo potencial en prisión federal de hasta 20 años. Pero los crímenes de Brad eran solo la mitad de la historia. Mientras él fabricaba solicitudes de hipotecas, Emma había estado viviendo una fantasía financiera que hacía que el fraude pareciera casi inevitable. Ella había abierto tarjetas de crédito a su nombre, a nombre de Brad, e incluso a nombre de mis padres con su permiso. La deuda se había salido completamente de control. $43,000. Eso es lo que Emma debía en 7 tarjetas de crédito diferentes. Ropa de diseñador para ella y los niños. Cenas caras y viajes de fin de semana. Una renovación de cocina que había costado el doble de lo planeado. Cursos de certificación de instructora de yoga privada que nunca completó. Todo ello cargado a tarjetas de crédito con la suposición de que los ingresos de Brad eventualmente alcanzarían sus gastos. Los pagos de la casa se habían detenido 6 meses antes. Brad le había dicho a Emma que él estaba manejando la hipoteca, pero en realidad, había estado usando el dinero de la hipoteca para cubrir los pagos mínimos de las tarjetas de crédito y los gastos diarios. El aviso de ejecución hipotecaria había llegado hace 4 semanas. Tenían 90 días para poner la cuenta al día o perder la casa por completo. El coche de Emma había sido embargado el martes anterior. Ella había estado cargando las compras cuando llegó la grúa. Los niños estaban en el asiento trasero, y tuvo que llamar a una vecina para que viniera a buscarlos mientras veía cómo enganchaban y se llevaban su Honda Pilot. La humillación había sido aplastante. Pero peor que la vergüenza era la realidad práctica. Ahora no tenía forma de ir al trabajo o llevar a los niños a la escuela. La matrícula de la escuela privada tenía 3 meses de atraso. La escuela de los niños había sido paciente, entendiendo que las familias a veces enfrentaban dificultades financieras temporales, pero la paciencia se estaba agotando. El director había llamado esa mañana para decir que, a menos que la cuenta se pusiera al día para el viernes, los niños necesitarían encontrar nuevas escuelas inmediatamente.
Los honorarios legales aumentaban diariamente. El abogado de defensa criminal de Brad requería un anticipo de $25,000 solo para comenzar a trabajar en el caso. Ya habían pagado $28,000, agotando su cuenta de ahorros y el fondo de jubilación de Emma de su trabajo anterior de enfermería. El abogado estimó que los costos legales totales podrían alcanzar los $60,000, dependiendo de si el caso iba a juicio. Pero quizás la parte más devastadora de la confesión de Emma fue cuánto tiempo habían estado viviendo en la negación. Amigos y familiares extendidos no tenían idea de su situación financiera. Emma había estado manteniendo la fachada del éxito hasta el momento en que todo colapsó. Había estado publicando fotos de vacaciones familiares en las redes sociales mientras cargaba los viajes a tarjetas de crédito. Había estado comprando regalos caros para los cumpleaños de los niños mientras ignoraba los avisos de cobranza en el buzón. Los niños habían estado haciendo preguntas que Emma no podía responder. ¿Por qué papá parecía enojado todo el tiempo? ¿Por qué había hombres extraños con trajes viniendo a la casa? ¿Por qué ya no podían ir a las fiestas de cumpleaños de sus amigos? Emma había estado protegiéndolos de la verdad, pero la verdad se estaba volviendo imposible de ocultar. Carter, susurró a través del teléfono. Tengo miedo de que vayamos a perderlo todo. La casa, las escuelas de los niños. Brad podría ir a prisión. No sé cómo llegamos aquí, y no sé cómo arreglarlo. La ironía no se me escapó. Durante años, Emma había sido la historia de éxito de la familia, la niña dorada que no podía hacer nada mal, aquella cuyas necesidades siempre eran lo primero. Y ahora, el estilo de vida que mis padres habían permitido y celebrado había llevado a la ruina financiera y a posibles delitos federales. Mientras Emma seguía llorando, explicando cómo sus puntajes de crédito estaban destruidos y no podían calificar para ningún préstamo o acuerdo de alquiler, me di cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. La dinámica familiar que me había posicionado como el fracaso y a Emma como el éxito acababa de invertirse por completo. Los hábitos financieros responsables y constantes que había aprendido al ser ignorado y pasado por alto me habían hecho estable y seguro. El gasto impulsivo y con derechos que había sido celebrado como Emma viviendo su mejor vida había llevado al desastre. ¿Les has contado a mamá y papá sobre todo esto?, pregunté. Parte de ello, admitió Emma, pero no todo. Ya están entrando en pánico sobre qué pueden hacer para ayudar, y sus ahorros de jubilación no pueden cubrir algo tan grande. Los padres de Brad dijeron que no ayudarán porque él incumplió préstamos con ellos antes. Carter, eres el único que podría ayudarnos. Y ahí estaba. La llamada telefónica para la que me había estado preparando inconscientemente toda mi vida adulta. El momento en que la familia que siempre me había puesto en último lugar finalmente me necesitaría en primer lugar. La pregunta era qué elegiría hacer yo con ese poder. Necesito tiempo para pensar en esto, Emma, dije. Es mucho para procesar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con urgencia. Porque la fecha límite de la ejecución hipotecaria es el próximo mes, y la audiencia de sentencia de Brad es en 6 semanas. 24 horas, le dije. Te llamaré mañana por la noche. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La familia que había pasado 28 años enseñándome que yo no importaba estaba a punto de aprender exactamente cuánto importaba yo después de todo. La reunión familiar de emergencia estaba programada para el domingo por la tarde en casa de mis padres. Emma había llamado con anticipación para decir que Carter necesitaba estar allí para discutir la situación familiar. La implicación era clara, esto no era una solicitud de ayuda, esto era una expectativa de rescate. Llegué para encontrar a Emma sentada en el sofá de la sala con pañuelos en su regazo, sus ojos rojos de tanto llorar. Brad estaba sentado a su lado, mirando sus manos con la expresión derrotada de alguien cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. Mis padres estaban en sus sillones reclinables a juego, luciendo más viejos y estresados de lo que los había visto en años. La mesa de café estaba cubierta con documentos financieros, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, papeles legales, avisos de ejecución hipotecaria. Una calculadora estaba junto a un bloc de notas amarillo cubierto con la letra de mi padre, números y cálculos que contaban la historia de una familia en caída libre financiera. Carter, dijo mi madre tan pronto como me senté. Necesitamos hablar sobre cómo vas a ayudar a tu hermana a superar esta crisis. No si iba a ayudar, sino cómo iba a ayudar.
La suposición de mi cumplimiento estaba integrada en la estructura misma de la conversación. Mi padre se aclaró la garganta y tomó el bloc de notas. Hemos estado revisando todos los números, hijo, y creemos que tenemos un plan que podría funcionar, pero requiere que todos en la familia den un paso al frente. Comenzó a leer de sus cálculos. La cantidad total necesaria para resolver los problemas inmediatos de Emma y Brad era de $78,000. Esto cubriría los pagos hipotecarios pendientes para detener la ejecución, poner al día las cuentas de tarjetas de crédito, pagar la matrícula escolar de los niños, y proporcionar un colchón para los honorarios legales continuos de Brad. Ahora, tu madre y yo podemos contribuir con $30,000 de nuestros ahorros para la jubilación, continuó papá. Sabemos que es un sacrificio para nosotros, pero la familia es lo primero. Emma y Brad necesitarán vender algunas posesiones y pedir un préstamo contra el camión de Brad, lo que debería traer otros $15,000. Eso deja $33,000 que necesitamos cubrir. Me miró directamente. Pensamos que si liquidas tu cuenta de ahorros y pides algunos préstamos, deberías poder manejar esa cantidad. La manera casual en que dijo liquidas tu cuenta de ahorros fue impresionante. No tenía ni idea de cuánto dinero tenía ahorrado, ningún conocimiento de mis inversiones o ingresos, ninguna comprensión de mi situación financiera, pero asumían que simplemente drenaría cualquier recurso que tuviera para resolver los problemas de Emma. También hemos estado pensando, agregó mi madre, que tendría sentido que te mudaras de vuelta a casa por un tiempo. Podrías ahorrar dinero en alquiler y usar esos ahorros para ayudar a cubrir los gastos continuos mientras Brad se recupera. Emma asintió con entusiasmo. Carter, sería un gran alivio saber que estás ayudando a coordinar todo. Podrías firmar como aval para un nuevo contrato de arrendamiento de apartamento ya que nuestro crédito está destruido. Tal vez ayudarnos a encontrar un planificador financiero para volver al buen camino. El plan que estaban proponiendo no era solo asistencia financiera. Era una reestructuración completa de mi vida en torno a la crisis de Emma. Me convertiría en el gerente financiero de la familia, responsable de sacarlos de un agujero creado por años de derechos y malas decisiones. Necesito que entiendas algo, Carter, dijo mi madre, su voz tomando un tono agudo. Esto no es opcional. La familia cuida de la familia. Punto. Esto es lo que hacemos el uno por el otro. El tono de mi padre fue igualmente firme. Si no das un paso al frente ahora, si dejas colgada a tu hermana cuando más te necesita, entonces no eres realmente parte de esta familia. Necesitas decidir qué es más importante, tu dinero o tu familia. La manipulación emocional fue asombrosa. Estaban enmarcando mi posible negativa a llevarme a la bancarrota como una traición a la lealtad familiar, como si mi renuencia a resolver problemas que yo no creé fuera evidencia de que no los amaba. Emma se inclinó hacia adelante, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Carter, los niños han estado preguntando por ti. Quieren saber por qué el tío Carter ya no viene tanto. ¿Cómo se supone que les explique que su tío no los ama lo suficiente como para ayudar cuando están en problemas? Brad finalmente habló, su voz tranquila, pero con derechos. Mira, sé que cometí errores, pero somos familia, ¿verdad? Las familias se perdonan y avanzan juntas. La suposición subyacente en cada palabra era que mis recursos eran sus recursos. Que mi estabilidad financiera era simplemente una herramienta para ser utilizada en beneficio de Emma. Que mis años de planificación cuidadosa y decisiones responsables existían con el único propósito de rescatarlos cuando sus decisiones irresponsables los alcanzaran. Ya les dijimos a tu tía Linda y al tío Frank que estás manejando el lado financiero de esta situación, continuó mi madre. Estaban tan impresionados con lo responsable y exitoso que te has vuelto. Todos cuentan contigo, Carter. Ya habían prometido mi ayuda sin pedir mi permiso. Habían comprometido mi dinero y mi tiempo para resolver los problemas de Emma antes incluso de discutirlo conmigo. La arrogancia era impresionante. Y solo para que estemos claros, agregó mi padre, consultando su bloc de notas nuevamente, no estamos hablando de un regalo aquí. Emma y Brad te pagarán una vez que Brad recupere su licencia inmobiliaria y encuentre trabajo estable nuevamente. Este es un préstamo familiar para ayudarlos a superar una mala racha. Un préstamo familiar. Como si el historial de Brad de incumplir préstamos de sus propios padres no fuera un indicador claro de cuán probable sería el pago.
Como si el patrón de Emma de gastar más allá de sus posibilidades sugiriera que la responsabilidad fiscal futura fuera probable. Necesitamos una respuesta hoy, Carter, dijo mi madre. La fecha límite de la ejecución hipotecaria no se preocupa por nuestras discusiones familiares. La escuela necesita el pago de la matrícula para el viernes. El abogado de Brad necesita su anticipo para la próxima semana. Esto no puede esperar. La presión era abrumadora. 28 años de condicionamiento me decían que cumpliera, que me sacrificara, que pusiera las necesidades de Emma antes que las mías. Cada reunión familiar donde me habían hecho sentir egoísta por querer un trato igualitario. Cada día festivo donde mis logros fueron pasados por alto a favor del último drama de Emma. Cada conversación donde mis luchas financieras habían sido desestimadas mientras los deseos financieros de Emma eran tratados como emergencias. Pero algo había cambiado en mí durante los últimos 18 meses. Las sesiones de terapia con la doctora Foster. La relación con Jessica que me mostró cómo se veía el respeto mutuo. La seguridad financiera que había construido a través de mis propios esfuerzos. Los límites que había aprendido a establecer y mantener. Necesito 24 horas para averiguar la logística, dije con cuidado. Este es un gran compromiso financiero, y necesito revisar mis cuentas y ver qué es posible. El alivio en sus rostros fue inmediato y obvio. Escucharon mi solicitud de tiempo como un acuerdo a su plan. Emma se acercó y apretó mi mano. Gracias, Carter. Sabía que no nos abandonarías. Mi padre asintió con aprobación. Ese es el enfoque responsable, hijo. Tómate el tiempo que necesites para resolver los detalles. Mi madre ya estaba gastando mentalmente el dinero. Una vez que esto se resuelva, podemos comenzar a planificar la Navidad como de costumbre. Tal vez Emma y Brad podrían ser los anfitriones este año una vez que vuelvan a estar de pie. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que mi familia acababa de cometer un error crucial. Habían revelado exactamente lo poco que pensaban de mí, cuán completamente daban por sentado mi cumplimiento, y cuán profundamente malinterpretaban a la persona en la que me había convertido. Estaban a punto de aprender que el tranquilo y responsable Carter, que había sido pasado por alto durante décadas, también era lo suficientemente fuerte como para decir no. Más importante aún, estaban a punto de descubrir que los recursos financieros a los que asumían que podían acceder pertenecían a alguien que había aprendido de la manera difícil que el respeto no se da libremente. Tiene que ganarse. Le pedí a Jessica que viniera conmigo a la reunión de seguimiento. Si mi familia iba a aprender quién era yo realmente, quería a alguien allí que realmente me conociera. Alguien que pudiera presenciar lo que estaba a punto de suceder y ayudarme a mantenerme centrado cuando comenzara la manipulación emocional. Llegamos a la casa de mis padres el lunes por la noche para encontrar la misma escena que el día anterior. Documentos esparcidos por la mesa de café, mis padres en sus sillones reclinables, Emma y Brad en el sofá con aspecto expectante. Habían asumido que mi solicitud de 24 horas era solo una formalidad, que estaba resolviendo los detalles prácticos de su plan de rescate. Carter, dijo mi madre tan pronto como nos sentamos, estamos tan orgullosos de ti por dar un paso al frente de esta manera. Muestra verdadera madurez y lealtad familiar. Emma estaba sonriendo por primera vez en semanas. ¿Descifraste cómo acceder a tus ahorros? Estábamos pensando que tal vez podrías manejar el pago de la hipoteca primero ya que esa fecha límite es la más urgente. Brad asintió con entusiasmo. Realmente aprecio esto, Carter. Sé que es un sacrificio, y prometo que te pagaremos tan pronto como recupere mi licencia. Saqué una carpeta que había preparado la noche anterior, estados de cuenta de mis cheques y ahorros, resúmenes de portafolios de inversión, declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, un desglose detallado de mis activos e ingresos que pintaba una imagen muy diferente a la que mi familia había construido en sus mentes. Antes de hablar sobre lo que voy a hacer, dije con calma, creo que deberían saber de lo que soy realmente capaz de hacer. Le entregué el primer documento a mi padre. Su saldo de cuenta corriente mostraba $973. Luego le mostré mi estado de cuenta corriente, $48,000. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par mientras miraba el saldo de mi cuenta de ahorros, $112,000.
Luego vino el resumen del portafolio de inversiones, $231,000 a través de varias cuentas con desgloses detallados que mostraban contribuciones mensuales constantes durante los últimos 5 años. La boca de Emma se abrió cuando vio mi declaración de impuestos más reciente. Ingreso bruto, $98,000. Después de impuestos y deducciones, mi salario neto era más que el ingreso de jubilación combinado de mis padres. No entiendo, dijo mi padre lentamente. Nunca mencionaste que te estaba yendo tan bien financieramente. Nunca preguntaron, respondí. De hecho, nunca han preguntado sobre mi carrera, mis metas, mis relaciones, o mi vida en general. Han pasado 28 años asumiendo que estaba luchando y necesitaba orientación, cuando la realidad es que he estado construyendo riqueza y éxito mientras ustedes se concentraban en los problemas de Emma. Saqué otro documento, mi contrato de empleo que mostraba las opciones sobre acciones que me habían otorgado. Si la empresa salía a bolsa como se proyectaba, esas opciones valdrían entre $400,000 y $600,000 dentro de los próximos 2 años. Podrías haber ayudado todo el tiempo, dijo Emma, su voz una mezcla de dolor y acusación. Has estado sentado sobre todo este dinero mientras nosotros luchábamos. He estado construyendo seguridad financiera mientras ustedes tomaban decisiones que llevaron a fraude criminal y deuda masiva, corregí. Hay una diferencia entre luchar y crear problemas a través de malas decisiones. Jessica habló por primera vez. He estado saliendo con Carter durante 8 meses, y he visto a su familia tratarlo como si fuera invisible. Nunca le han preguntado sobre sus ascensos laborales, su éxito de inversión, o sus planes futuros. Pero inmediatamente asumieron que liquidaría todo para resolver problemas que él no creó. El rostro de mi madre se puso rojo. Eso no es justo. Carter nunca nos contó sobre su situación financiera porque cada vez que intentaba compartir buenas noticias, cambiaban el tema a la última crisis de Emma. Jessica continuó, lo he escuchado intentar contarles sobre sus logros, y los he visto descartarlos o ignorarlos por completo. Saqué mi teléfono y les mostré fotos de las vacaciones en Hawái que Jessica y yo habíamos tomado 3 meses antes. 5 días en Maui, alojándonos en un resort que costaba más por noche que sus pagos mensuales de coche. No tenía ni idea de que siquiera había salido del país. He estado viviendo una vida completamente separada de esta familia porque no había espacio para mí en la vida que han construido alrededor de las necesidades de Emma, dije. Tengo una carrera exitosa, una relación saludable, seguridad financiera, y metas personales que se extienden mucho más allá de manejar crisis familiares. Brad parecía confundido y ligeramente enojado. Si tienes todo este dinero, ¿por qué no nos ayudarías simplemente? Somos familia. Porque tener recursos no crea una obligación de rescatar a las personas de las consecuencias de sus elecciones, dije. Y porque esta familia ha pasado décadas enseñándome que mi valor se mide por lo que puedo proporcionar para el beneficio de Emma. Expuse el patrón sistemáticamente. Cada cumpleaños donde Emma recibía regalos caros mientras yo recibía reconocimientos simbólicos. Cada reunión familiar donde los logros de Emma eran celebrados mientras los míos eran pasados por alto. Cada emergencia financiera donde Emma recibía ayuda inmediata mientras mis solicitudes de asistencia eran denegadas. Me dijeron en acción de gracias que la familia de Emma siempre será lo primero y yo siempre seré el último, continué. Fueron honestos sobre sus prioridades, y he decidido ser honesto sobre las mías. Estoy poniendo mi propia seguridad financiera y futuro en primer lugar por una vez. Mi padre miró las declaraciones de impuestos nuevamente. Pero hijo, si puedes permitirte ayudar, ¿no crea eso alguna obligación moral con tu familia? ¿La misma obligación moral que existía cuando necesitaba ayuda con los libros de texto? ¿O cuando trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad? ¿O cuando pedí prestados $500 mientras le daban a Emma $15,000 para el pago inicial de una casa? La habitación quedó en silencio mientras la hipocresía se hundía. Habían creado una dinámica familiar donde mis necesidades eran desestimadas y los deseos de Emma eran tratados como emergencias. Ahora querían invocar la lealtad familiar para acceder a recursos que nunca habían reconocido que existían. Estoy dispuesto a ayudar, dije finalmente. Pero no en los términos que han propuesto. Si quieren mi asistencia financiera, vamos a reestructurar toda esta dinámica familiar primero. Emma parecía esperanzada.
¿Qué quieres decir? Me refiero a terapia para todos para abordar el favoritismo y los patrones tóxicos. Me refiero a trato igualitario y respeto de ahora en adelante. Me refiero a acuerdos escritos para cualquier asistencia financiera con términos de pago claros y consecuencias por incumplimiento. Me refiero al reconocimiento de cómo esta familia me ha tratado y cambios concretos para asegurar que no continúe. Mi madre se erizó. No puedes mantener a tu familia como rehén con condiciones y demandas. No estoy reteniendo a nadie como rehén, respondí. Estoy ofreciendo ayudar en términos que respeten mi valor como miembro de la familia. Si esos términos son inaceptables, son libres de encontrar otras soluciones a problemas que yo no creé. La dinámica de poder en la habitación había cambiado por completo. De repente, necesitaban algo de mí más de lo que yo necesitaba algo de ellos. Y por primera vez en mi vida, estaba en una posición para exigir el respeto y la igualdad que siempre había merecido. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó mi padre en voz baja. Abrí mi carpeta en el documento final, una propuesta detallada que había redactado con la ayuda de un amigo abogado. Términos, condiciones, plazos y consecuencias, un marco para la asistencia financiera familiar que trataba a todas las partes como adultos con igual dignidad y responsabilidad. Esto es lo que estoy ofreciendo, dije. Tómenlo o déjenlo. El documento que coloqué en la mesa de café no se parecía a nada que mi familia hubiera esperado. En lugar de una simple promesa de escribir cheques, era un acuerdo integral que cambiaría fundamentalmente cómo operaba nuestra familia. Estoy preparado para proporcionar $60,000 para abordar la crisis inmediata de Emma y Brad, comencé a leer desde la primera página. Pero esta asistencia viene en forma de un préstamo estructurado, no un regalo. El préstamo conlleva un interés anual del 4% y debe ser pagado en 5 años en cuotas mensuales de $1,150. El rostro de Emma cayó. ¿Pagos mensuales? Carter, apenas podemos pagar nuestros gastos básicos en este momento. Lo que nos lleva al segundo requisito, continué. Emma y Brad deben completar un curso certificado de educación financiera dentro de los 90 días. El curso debe ser aprobado por una agencia de asesoramiento crediticio sin fines de lucro, y deben proporcionar prueba de finalización antes de recibir cualquier fondo del préstamo. Brad se movió incómodo. Eso parece muchos aros por los que saltar para obtener ayuda familiar. Menos complicado que la prisión federal por fraude hipotecario, respondí con calma. El tercer requisito es terapia familiar. Todos nosotros. 6 meses de sesiones regulares con un terapeuta que yo seleccione, enfocándose específicamente en dinámicas familiares, patrones de favoritismo y comunicación saludable. La voz de mi madre era aguda por la indignación. ¿Quieres arrastrarnos a terapia como si fuéramos algún tipo de familia disfuncional? Somos algún tipo de familia disfuncional, intervino Jessica. Las familias saludables no favorecen sistemáticamente a un hijo mientras ignoran a otro durante 3 décadas. Pasé a la siguiente página. El cuarto requisito es el reconocimiento público. En la próxima reunión familiar extendida, mamá y papá reconocerán públicamente el patrón de favoritismo en nuestra familia, y se disculparán por el trato diferencial que he recibido a lo largo de mi vida. Mi padre parecía atónito. ¿Quieres que nos humillemos frente a toda la familia? Quiero que digan la verdad frente a toda la familia, corregí. La misma familia a la que le dijeron que yo estaba manejando la crisis financiera de Emma sin pedir mi permiso primero. El quinto requisito abordaba las solicitudes financieras futuras. Cualquier miembro de la familia que solicitara asistencia financiera necesitaría presentar una propuesta por escrito con términos de pago claros. No más préstamos de emergencia con vagas promesas de pago eventual. No más gastos grupales donde los costos se dividían automáticamente sin tener en cuenta las diferencias de ingresos. Emma, continué, necesitarás escribir una carta a todos los miembros de la familia extendida que han escuchado sobre tus problemas financieros, reconociendo que has estado recibiendo un trato financiero preferencial de nuestros padres durante años, y que yo he sido injustamente caracterizado como menos exitoso o responsable. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Eso es tan vergonzoso, Carter. Todos pensarán diferente de mí. Todos pensarán con precisión sobre ti, dije. La vergüenza que estás sintiendo es la que yo he sentido en cada reunión familiar donde mis logros fueron ignorados mientras los tuyos eran celebrados. El sexto requisito trataba sobre el empleo de Brad.
Necesitaba completar un curso de manejo de la ira y proporcionar prueba de empleo estable durante al menos 3 meses antes de recibir la parte final del préstamo. No tengo problemas de manejo de la ira, protestó Brad. Cometiste delitos federales porque no podías manejar la presión de mantener a tu familia a través de medios legítimos, respondí. Eso sugiere algunos problemas con la regulación emocional que la terapia podría abordar. El séptimo requisito establecía nuevos límites para las interacciones familiares. La planificación de las fiestas implicaría la opinión de todos los miembros de la familia, no solo las preferencias de Emma. Los intercambios de regalos tendrían límites de gasto razonables. Las comidas en restaurantes se pedirían con responsabilidad de pago individual, no con división automática de la cuenta. Y Jessica, agregué, mirando a mi novia, será tratada como un miembro pleno de la familia, incluida en discusiones de planificación, invitaciones a fiestas y comunicaciones familiares. No más tratar mi relación como menos importante que el matrimonio de Emma. Mi madre estaba leyendo el documento con creciente consternación. Esto se siente como si nos estuvieras castigando por tratar de ayudar a Emma en un momento difícil. Esto se siente como yo exigiendo el respeto y la igualdad que debería haber recibido toda mi vida, respondí. El hecho de que la justicia básica se sienta como un castigo muestra cuán sesgada se ha vuelto la perspectiva de esta familia. El octavo requisito era quizás el más importante, responsabilidad continua. Controles mensuales donde se verificaban los pagos del préstamo, se confirmaba la asistencia a terapia, y se evaluaban honestamente las dinámicas familiares. Si la familia volvía a los viejos patrones de favoritismo y falta de respeto, me reservaba el derecho de exigir el pago total del préstamo inmediatamente. El noveno y último requisito, dije, es que cuando me case, compre una casa, o tenga otros eventos importantes en la vida, nuestros padres contribuirán equitativamente a esas ocasiones como lo hicieron para la boda y el pago inicial de la casa de Emma. Mi padre estaba calculando números en su bloc de notas. Carter, algunos de estos requisitos se sienten muy duros. Ya estamos enfrentando una situación financiera difícil. Están enfrentando consecuencias por decisiones que se tomaron durante muchos años, dije. Emma y Brad eligieron vivir más allá de sus posibilidades. Tú y mamá eligieron permitir ese estilo de vida mientras ignoraban mi responsabilidad financiera. Ahora están eligiendo si aceptar ayuda con condiciones que aseguren que este patrón no continúe. Emma miró a Brad, luego me miró a mí. ¿Qué pasa si no podemos cumplir con todos estos requisitos? ¿Qué pasa si la terapia no funciona o luchamos con los pagos? Entonces se enfrentarán las consecuencias de sus elecciones sin mis recursos, dije simplemente. De la misma manera que yo enfrenté las consecuencias de sus elecciones durante los primeros 28 años de mi vida. La habitación quedó en silencio mientras absorbían la magnitud de lo que estaba proponiendo. Esto no era solo asistencia financiera. Era una reestructuración completa de las relaciones familiares en torno a principios de respeto mutuo y trato igualitario. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó mi madre. 24 horas, dije. La misma cantidad de tiempo que me dieron para liquidar mis ahorros y reestructurar mi vida en torno a la crisis de Emma. Jessica y yo nos levantamos para irnos. Cuando llegamos a la puerta, mi padre gritó, Carter, ¿qué pasa si decimos que no a tus condiciones? Me volví para enfrentarlos. Entonces resuelven sus problemas de la misma manera que yo resolví los míos, a través del trabajo duro, la responsabilidad personal y aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Caminamos hacia el coche en silencio. Cuando encendí el motor, Jessica puso su mano sobre la mía. Eso fue lo más valiente que he visto hacer a alguien, dijo en voz baja. Por primera vez en mi vida adulta, había usado mi poder para exigir justicia en lugar de esperar caridad. Mañana, aprendería si mi familia valoraba mis recursos más que su orgullo. 6 meses después, me senté en la oficina de la doctora Foster con toda mi familia para lo que sería nuestra última sesión de terapia grupal. La transformación había sido gradual, a veces dolorosa, pero finalmente profunda. Las personas sentadas a mi alrededor se parecían poco a la familia que se había reunido para esa reunión de emergencia en la sala de estar de mis padres. Emma y Brad habían completado su curso de educación financiera con honores. El instructor había comentado que su dedicación a aprender presupuestos y gestión de deudas estaba entre las mejores que había visto en 15 años de enseñanza. Más importante aún, habían estado haciendo sus pagos mensuales del préstamo a tiempo cada mes.
$1,150 transferidos a mi cuenta el día 15 de cada mes sin excepción. Brad había encontrado trabajo estable como gerente de proyectos de construcción, un trabajo que utilizaba sus habilidades organizativas sin la tentación del fraude basado en comisiones. Su asesoramiento para el manejo de la ira lo había ayudado a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables para el estrés y la presión financiera. Los cargos penales aún estaban pendientes, pero su abogado era optimista sobre un acuerdo de culpabilidad que implicaría servicio comunitario y restitución en lugar de tiempo en prisión. Emma había vuelto a la enfermería a tiempo completo, tomando un puesto en el centro médico regional que pagaba $42,000 por año. También había comenzado un pequeño negocio secundario brindando cuidados de relevo para pacientes ancianos, lo que traía $800 adicionales mensuales. Por primera vez en su matrimonio, Emma y Brad tenían un presupuesto detallado y vivían dentro de sus posibilidades. Los niños se habían adaptado mejor de lo que nadie esperaba a su nueva escuela pública. Sin la presión de mantener las apariencias en una academia privada costosa, parecían más relajados y genuinamente felices. Emma se había sorprendido al descubrir que los maestros de la escuela pública eran tan dedicados como la facultad de la escuela privada, y la diversidad de sus nuevos compañeros de clase había sido enriquecedora en lugar de limitante. Mis padres habían experimentado la transformación más dramática. La terapia familiar los había obligado a confrontar patrones de comportamiento que nunca habían reconocido conscientemente. La doctora Foster les había ayudado a entender cómo sus esfuerzos bien intencionados para ayudar a Emma a tener éxito en realidad habían creado dependencia y derechos, mientras simultáneamente me enseñaban que el amor estaba condicionado al autosacrificio. Nunca me di cuenta, dijo mi madre durante una sesión particularmente emotiva, de que estábamos enviando a Carter el mensaje de que sus necesidades no importaban. Pensé que solo estábamos apoyando a la hija que parecía necesitar más ayuda. El reconocimiento público en la cena de acción de gracias había sido incómodo pero sanador. Frente a 15 miembros de la familia extendida, mis padres habían asumido la responsabilidad de décadas de favoritismo y se habían disculpado por el impacto en mi autoestima y nuestras relaciones familiares. Varios tíos y tías se me habían acercado en privado después para decir que habían notado el patrón pero no habían sabido cómo abordarlo. Las cenas familiares mensuales se habían vuelto genuinamente agradables en lugar de obligatorias. Las conversaciones ahora incluían actualizaciones sobre mis proyectos de trabajo, estrategias de inversión y relación con Jessica. Cuando anuncié mi ascenso a ingeniero de software senior, mis padres celebraron con el mismo entusiasmo que habían mostrado por los logros de Emma. Cuando compartí noticias sobre la exitosa ronda de financiación de nuestra startup, mi padre hizo preguntas reflexivas sobre la distribución de capital y las proyecciones de crecimiento. Jessica había sido bienvenida en la familia con una calidez que se sentía auténtica en lugar de forzada. Participaba en la planificación de las fiestas, contribuía con ideas para actividades familiares, y desarrolló una relación particularmente cercana con mi madre en torno a su interés compartido en la jardinería. Mis padres incluso le habían preguntado a Jessica sobre sus tradiciones familiares e incorporado algunas de sus sugerencias en nuestras celebraciones. El cambio más significativo fue en mi relación con Emma. La terapia la había ayudado a entender cómo su aceptación del trato preferencial había dañado nuestro vínculo de hermanos. Había escrito cartas sinceras a los miembros de la familia extendida, asumiendo la responsabilidad de la crisis financiera y reconociendo el sistema de apoyo que había dado por sentado. Me doy cuenta ahora de que nunca te conocí realmente, había dicho Emma durante una de nuestras conversaciones individuales. Conocía la versión de Carter que existía para resolver mis problemas, pero nunca me molesté en aprender sobre tus sueños, tus logros, tus luchas que no estaban relacionadas con ayudarme. La doctora Foster había explicado que las familias saludables celebran los éxitos de cada miembro y se apoyan mutuamente a través de los desafíos sin crear jerarquías de valor. El objetivo no era revertir el favoritismo y convertirme en el niño dorado, sino crear espacio para que tanto Emma como yo fuéramos valorados por nuestras fortalezas individuales y apoyados a través de nuestros desafíos individuales. Los límites financieros se habían convertido en una segunda naturaleza para nuestras interacciones familiares. Cuando Emma y Brad necesitaban una nueva lavadora, investigaban opciones, ahorraban dinero y la compraban ellos mismos. Cuando mis padres querían tomar unas vacaciones para su aniversario, planeaban dentro de su presupuesto en lugar de esperar contribuciones familiares. Cuando mencioné que quería mejorar mi apartamento, ofrecieron apoyo emocional y consejos prácticos en lugar de asumir que necesitaba ayuda financiera.
Mi portafolio de inversiones había crecido a $430,000 y la OPI de la startup estaba programada para principios del próximo año. Las opciones sobre acciones que me habían otorgado podrían hacerme potencialmente millonario para mi cumpleaños número 30. Pero más importante que el dinero era el conocimiento de que había construido este éxito a través de mis propios esfuerzos y decisiones. Jessica y yo nos habíamos comprometido 3 meses antes. Fieles al acuerdo, mis padres habían ofrecido contribuir con $15,000 para nuestra boda, la misma cantidad que habían gastado en la de Emma. Habíamos aceptado su oferta con gratitud y la usamos para planificar una celebración que reflejara nuestros valores y preferencias en lugar de tratar de impresionar a otros o mantener las apariencias. La planificación de la boda había revelado otro cambio positivo en nuestras dinámicas familiares. En lugar de diferir automáticamente a la familia de la novia para todas las decisiones, ambas familias colaboraron en la creación de un evento que honrara la herencia mexicano-americana de Jessica y las tradiciones de mi familia. Mis padres habían aprendido con entusiasmo sobre las costumbres de boda mexicanas e incorporado elementos que hicieron que Jessica se sintiera verdaderamente bienvenida. Al concluir nuestra última sesión de terapia, la doctora Foster nos pidió a cada uno que compartiéramos una cosa que habíamos aprendido sobre nosotros mismos y una cosa que habíamos aprendido sobre nuestra familia. Aprendí que había estado confundiendo habilitar con amar, dijo mi madre. Pensé que proteger a Emma de las consecuencias la estaba ayudando, pero en realidad le estaba impidiendo desarrollar resiliencia y responsabilidad. Mi padre asintió. Aprendí que permanecer en silencio cuando veía favoritismo me hacía cómplice en la creación de un sistema familiar poco saludable. Debería haber hablado hace años. Brad sorprendió a todos con su perspicacia. Aprendí que había estado usando el apoyo familiar de Emma como una muleta para evitar lidiar con mis propias inseguridades y desafíos profesionales. El fraude ocurrió porque estaba tratando de mantener un estilo de vida que no podíamos permitirnos en lugar de construir una carrera de la que pudiéramos estar orgullosos. La respuesta de Emma fue la más emotiva. Aprendí que había construido toda mi identidad en torno a ser la hija que necesitaba ser rescatada. Nunca desarrollé confianza en mis propias habilidades porque siempre supe que alguien arreglaría mis problemas. Ahora estoy orgullosa de lo que puedo lograr por mi cuenta. Cuando fue mi turno, miré a estas personas que me habían causado tanto dolor, pero que también habían trabajado genuinamente duro para cambiar. Aprendí que establecer límites no es cruel ni egoísta. En realidad es una forma de amor porque crea espacio para relaciones auténticas. Y aprendí que esta familia es capaz de crecer y cambiar cuando todos estamos dispuestos a hacer el trabajo. La doctora Foster sonrió mientras cerraba sus notas. Todos han demostrado algo notable. Han demostrado que incluso los patrones familiares profundamente arraigados pueden cambiarse cuando las personas están comprometidas con la honestidad, la responsabilidad y el respeto mutuo. Cuando salimos de la oficina de terapia ese día, mi familia se sentía diferente. No perfecta, pero funcional. No sin desafíos, pero equipada para abordarlos juntos. La jerarquía de valor que había definido nuestras relaciones durante décadas había sido reemplazada por una base de igualdad y cuidado genuino. 6 semanas después, Jessica y yo nos casamos en una ceremonia que mezcló perfectamente nuestras familias y tradiciones. Mis padres me acompañaron por el pasillo con orgullo y alegría que se sentían completamente auténticos. Emma sirvió como una de las damas de honor de Jessica, y sus hijos fueron participantes entusiastas en la ceremonia. Brad, ahora con 18 meses de sobriedad y enfocado en reconstruir su reputación, se había convertido en alguien a quien genuinamente podía respetar. Durante la recepción, mi padre dio un brindis que trajo lágrimas a los ojos de todos. Carter, dijo, nos enseñaste que el amor no se trata de darle a alguien todo lo que quiere. Se trata de ver quiénes son realmente y apoyarlos para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Gracias por tener el coraje de exigir el respeto que merecías y por darnos la oportunidad de convertirnos en la familia que deberíamos haber sido todo el tiempo. La lección que había aprendido a través de toda esta experiencia fue simple pero profunda: le enseñas a la gente cómo tratarte a través de lo que aceptas y lo que rechazas. Durante 28 años, había aceptado ser tratado como menos importante que Emma porque no creía que merecía algo mejor. Cuando finalmente exigí igualdad, mi familia tuvo una opción: respetar mi valor o perder mi presencia. Eligieron el respeto, y todos nos volvimos más fuertes por ello. A veces,
Lo más amoroso que puedes hacer por las personas es negarte a habilitar sus peores impulsos. A veces, luchar por la justicia requiere arriesgar relaciones. Y a veces, cuando dejas de intentar ganar amor a través del sacrificio, descubres que fuiste digno de amor todo el tiempo. La familia que una vez me puso en último lugar había aprendido a poner a todos en primer lugar. Y eso hizo toda la diferencia. Mientras Jessica y yo nos alejábamos de nuestra recepción de boda hacia nuestra luna de miel en Italia, reflexioné sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida. La startup había salido a bolsa 2 meses antes, y mis opciones sobre acciones ahora valían $800,000. Pero la verdadera riqueza no estaba en mi portafolio de inversiones. Estaba en las relaciones que había luchado por sanar, los límites que había aprendido a mantener, y la familia que había ayudado a transformar a través del coraje y el amor. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación familiar donde te sentiste pasado por alto o infravalorado? ¿Qué hiciste para cambiar la dinámica, y cómo resultó? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias de la vida real sobre relaciones familiares, crecimiento personal y encontrar el coraje para exigir el respeto que mereces. Comparte esto con alguien que pueda necesitar escuchar que son dignos de un trato igualitario en su propia familia. Gracias por ver, y recuerda que tienes el poder de cambiar incluso los patrones familiares más arraigados cuando estás dispuesto a defender lo que es correcto.